Jacob y Raquel, un amor transformador revelado en 14 años de fe y sacrificio divino. En el tercer año de Joacim, descendiendo de la tribu de Judá, un hombre llamado Jacob se encontró al margen de su propia historia, ahogado en la culpa que le había hecho huir de su hogar. Con el peso de su engaño aún fresco en su corazón, se encontraba en la tierra de su tío Labán, en Mesopotamia. Aquí, bajo el sol ardiente que empezaba a despuntar cada mañana, Jacob se enfrentaba al misterio del futuro, donde la providencia de Dios comenzaría a obrarse en su vida. Cansado pero determinado, se instaló entre los rebaños de Labán. Cada día al amanecer, observaba cómo el sol iluminaba la vasta llanura. Sin embargo, no fue el resplandor del día lo que cautivó su atención, sino la belleza radiante de Raquel, la hija de Labán. Su porte era como el de una gacela en el prado, su mirada una promesa de amor y esperanza en medio de su tormento. Así, cuando vio a Raquel pastoreando las ovejas, su corazón dio un salto. El amor, una llama que despertaba su alma. Con la fe que solo un amante puede poseer, Jacob se acercó a Labán. «Trabajaré 7 años por Raquel, tu hija», le ofreció, llenando su voz de esperanza. Labán, astuto en su respuesta, accedió, viendo el precio alto que había de recibir. Así comenzó Jacob su labor, sumergido en el fervor de sus deseos y desenfrenado sueño de amor. Los años pasaron volando, pero el destino tenía preparado un giro inesperado. Al caer la noche de su boda, confundido por el velo de la oscuridad, Jacob se despertó al lado de Lea, la hermana mayor, no de Raquel. La desilusión lo golpeó con una fuerza brutal. Su corazón, una tormenta de confusión y dolor, pero no era un hombre de rendirse fácilmente. «Señor, dame otra oportunidad», clamó en su interior, decidido a trabajar otros 7 años para obtener a Raquel. Así, en medio de la rivalidad entre las hermanas, los días se transformaron en años, y su amor por Raquel se convirtió en un testimonio de perseverancia y fe. Cada estrella que brillaba en el cielo era un recordatorio de su amor, cada lágrima, una lección de confianza. Aprendió que los verdaderos tesoros no siempre se encuentran en lo inmediato, sino en lo que se cultiva con tiempo y esfuerzo. Durante esos 14 años, Jacob enfrentó adversidades, pero también llegó la esperanza. El nacimiento de su hijo José fue un faro en su travesía, un recordatorio del propósito que Dios tenía para él. Un nombre que hablaba de sueños cumplidos, un niño que ascendía como un símbolo del plan divino en medio del sufrimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con un corazón transformado y carga de amor y fe, Jacob se encontró ante el dilema de su identidad. Las luchas de su vida lo habían moldeado, y el eco del propósito divino resonaba en su ser. Mientras enfrentaba las tensiones entre sus esposas y su propia historia pasada, la pregunta permanecía en el aire. ¿Cuál es el propósito divino detrás de sus sacrificios y la conexión con Raquel? Así, en la encrucijada de su vida, Jacob aguardaba la revelación que Dios tenía para él, la culminación de un amor que había superado las pruebas del tiempo. La historia de Jacob y Raquel seguía tejiéndose, mientras el plan divino aguardaba en la sombra, listo para ser desenrollado. Con el paso de los años,
La vida de Jacob se tornaba cada vez más compleja. Los días se sucedían entre el pastoreo de los rebaños y el crisol de emociones que habitaba su hogar. La rivalidad entre Raquel y Lea se intensificaba, y, con ella, la lucha interna de Jacob crecía. El amor que sentía por Raquel, esa joya en sus pensamientos, contrastaba con las pesadas cargas que las expectativas familiares imponían sobre él. Un día, cuando el sol descendía en el horizonte, Jacob se encontró en un profundo anhelo de un cambio. Aquel paisaje que había llegado a conocer tan bien, las colinas que iluminaban la salida del sol, parecían ahora envolverlo en un torbellino de confusión y frustración. Decidió hablar con Raquel, necesitaba compartir su carga. «Amor mío», comenzó Jacob tomando sus manos entre las suyas, ¿por qué la rivalidad entre vos y tu hermana sigue presente en nuestras vidas? ¿No debemos unirnos en fe y amor en vez de permitir que la discordia dicte nuestro destino? Raquel, su dulce y delicada amada, miró a su esposo con lágrimas brillando en sus ojos. Jacob, cada día me duele ver cómo la sombra de Lea inunda nuestro hogar. Pero, ¿qué podemos hacer? La promesa de Dios es algo que parece distante en mis días de tormento. De repente, un cambio de ánimo iluminó el rostro de Jacob. Una chispa de esperanza surgió en su interior. Convocando su fe, exclamó: «Lo que está escrito en el cielo se cumplirá. No importa los obstáculos que enfrentemos. ¿Quién puede estar en contra de los deseos de Jehová? Su propósito es superior a nuestros reveses, y nuestras vidas están bajo su guía, aunque la tempestad no cesa». Sin embargo, había algo que Jacob aún no comprendía completamente. La promesa de Dios iba más allá del amor entre él y Raquel. En su declaración, el Señor estaba preparando un camino que un día conduciría a una nación entera. Mientras Jacob creía que solo anhelaba la unidad familiar, el amor divino estaba a punto de hacerse presente en la vida de su progenie de una forma inesperada. Los meses avanzaban, y la familia, con sus rencillas y alegrías, enfrentaba un nuevo capítulo. Raquel seguía anhelando la fertilidad que se le había prometido. Cada vez que veía a Lea, la angustia de la comparación la inundaba. Jacob la amaba profundamente, pero su impotencia aumentaba con cada vistazo a los hijos de Lea. «Señor, ¿cuándo será que veré el fruto de nuestro amor?», se cuestionaba ella con un clamor impotente. Fue entonces, en medio de la lucha familiar, que Dios, en su soberanía, oyó sus súplicas y envió un vislumbre de cambio. En la noche estrellada, mientras Jacob oraba, un ángel del Señor se presentó ante él, iluminando la oscuridad de su alma. «Jacob, el propósito que busques no se manifestará como tú esperas. Hay un plan que abarcará generaciones, y tú serás el padre de una gran nación». Jacob sintió un estremecimiento en su interior. Las palabras del ángel resonaban como ecos de promesas antiguas. «Mis caminos son más altos que tus caminos», continuó el mensajero divino, «y lo que has pensado que es un simple deseo se convertirá en el plan redentor que yo he tejido. Parte del camino incluirá lucha, pero a través de ella mi gloria será revelada en tu vida y en la de aquellos que vendrán después de ti». El propósito divino comenzaba a desenredarse en su corazón, y la esperanza brillaba con fuerza en medio de la incertidumbre. Jacob, lleno de fe renovada, aguardaba el futuro con expectación. «¿Qué más tienes preparado, oh Dios?», murmuró Jacob, sintiendo un ligero viento en su rostro, como si la voz del Altísimo le hablara directamente. Mientras tanto, el ciclo de la vida continuaba, y en el vientre de Raquel, Dios comenzaba a gestar a aquel que sería su legado. Jacob, sin saberlo aún, estaba a punto de recibir la respuesta que había estado esperando, un nuevo hijo que llevaría consigo el peso del destino divino. La historia de Jacob y Raquel se preparaba para un nuevo giro.
Pero en el fondo del alma de Jacob, una pregunta perduraba. ¿Cuándo culminaría el plan que Dios había trazado? La creación de un pueblo y un legado redentor dependía de su disposición a confiar en la providencia divina, algo que en su corazón reducía a un misterio profundo. Con anhelo aguardaba la próxima revelación de Dios, porque sabía que la promesa aún estaba por cumplirse. Los días se sucedieron, y el ciclo de la vida continuó en la casa de Jacob. El sonido de los rebaños pastando resonaba en el aire, pero en el corazón de Jacob una inquietud creciente comenzaba a tomar protagonismo. El anhelo de su amada Raquel por ser madre se había transformado en un clamor que ascendía al cielo. Cada vez que Jacob veía a Lea con sus hijos, sentía un profundo dolor mezclado con impotencia. Una noche, cuando las estrellas cruzaban el firmamento, cual testigos silentes, Jacob se retiró a un lugar apartado, se reunió con su Dios, y mientras oraba, las palabras brotaron de su alma como un torrente apasionado. «Oh Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, escucha mi súplica, haz que el sueño de Raquel se cumpla, que florezca la promesa de que ella será madre». En ese momento de ferviente oración, una voz sutil, como un susurro entre las hojas, resonó en su espíritu. «No temas, Jacob, yo he escuchado tu clamor. El tiempo de la respuesta está cerca, y la espera de tu amada será el eje sobre el cual girará mi plan para tu descendencia». Jacob se sintió renovado al escuchar la voz del Señor, pero a la vez la sombra de la improductividad de Raquel lo acompañaba. Los días se sucedieron, y él no pudo evitar vislumbrar el gran propósito que estaba a punto de desatarse. Raquel, consumida por el deseo de tener hijos, tomó una decisión audaz. En su desesperación, ofreció a Jacob a su sierva, Bilha. «Duérmete con ella para que a través de ella yo pueda tener hijos», propuso Raquel, su voz mezclada con esperanza y angustia. Jacob, sin dudar, accedió. Bilha concibió y dio a luz un hijo, al que llamaron Dan, exclamando: «Raquel, he luchado con mi hermana y he ganado». La rivalidad entre las hermanas no solo se intensificó, sino que también Jacob se vio atrapado en un juego de corazones y emociones complejas. Mientras tanto, Lea, al ver que su hermana había tenido éxito, sintió el agudo pinchazo de los celos. Así que ella también ofreció a su sierva, Zilpa: «Jacob, ven a mí, porque tengo que dar a luz». A través de Zilpa, Lea tuvo otro hijo, a quien llamaron Gad. Ante estos acontecimientos, el hogar de Jacob se convirtió en un mar de inquietudes y tensiones. Así era la vida de Jacob, riddled por conflictos y esperanzas, con promesas divinas que danzaban como luces en la oscuridad de sus días. Cada noche, el cielo estrellado le recordaba la promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación. Aunque los caminos parecían llenos de espinas, un hilo de fe seguía guiándolo en cada decisión y en cada paso. Finalmente, en un giro de los acontecimientos, Raquel, a pesar de todo, empezó a sentir en su vientre la vida que había anhelado por tanto tiempo. La espera había sido dolorosa, pero la promesa de Dios comenzaba a cumplirse. Cuando Raquel le comunicó a Jacob la noticia, él sintió que su corazón se llenaba de alegría y temor a la vez. «¿Qué significa esto, Señor?», se preguntó, sintiendo el peso de la historia que estaba a punto de escribirse. La historia de su familia, llena de imperfectos caminos, se entrelazaba ahora en la soberanía divina. Mientras el eco de la promesa se hacía cada vez más fuerte, Jacob llegó a entender que el propósito de Dios abarcaba no solo su propia vida, sino el destino de generaciones venideras. En la penumbra de la noche, mientras las luces del cielo danzaban, una revelación empezó a formarse en su mente. ¿No es esta la manera en que el Señor mostrará su gloria? Y así, Jacob aguardaba, aferrado a la revelación que estaba por venir, consciente de que el plan de Dios se desplegaba de maneras que no podía imaginar.
La semilla del pueblo de Israel comenzaba a germinar en el corazón de su amada. Pero la batalla por la fe aún no había terminado. ¿Estaría Jacob preparado para enfrentar lo que Dios tenía reservado para él y su descendencia? La historia entrelazada de Jacob, Raquel y la voluntad soberana de Dios apenas comenzaba a desarrollarse bajo el vasto cielo de promesas. Al amanecer de un nuevo día, la luz del sol acarició la tierra y la fría brisa traía consigo los susurros del pasado. En la tienda, el aire estaba lleno de una mezcla de esperanza y ansiedad. Raquel se encontraba sentada, sus manos sobre su vientre, sintiendo la vida crecer en su interior. Sin embargo, la batalla emocional del pasado no se esfumaba tan fácilmente. Las palabras de Dios resonaban en la profundidad de su ser y su fe, como una luz en la tiniebla, comenzaba a florecer. «Yo soy la diosa que sana», pensaba ella, «y he sabido esperar. ¿Cómo agradeceré a mi Señor por esta bendición?» Jacob, al entrar en la tienda, percibió el cambio en el ambiente. Tras días de incertidumbre, la luz en los ojos de Raquel lo llenó de alegría, pero también de temor. «¿Es verdad lo que veo?», preguntó suavemente. Raquel, con una sonrisa iluminadora, le asintió, y en ese instante el peso de la promesa de Dios tomó forma tangible. Contemplando su mujer, Jacob recordó claramente el llamado divino que lo había guiado desde Betel. «El Señor me ha dicho que será una nación grande, y mi fe será la base sobre la cual Él constructe su plan», murmuró para sí. Sin embargo, dentro de su corazón aún había un huracán de emociones. El destino de su familia se debatía en la balanza de los tiempos divinos. Los días avanzaron y pronto la noticia de la concepción de Raquel se esparció como un fuego vive entre los campamentos. Mientras tanto, Lea, que había visto el éxito de su hermana a través de los hijos que Dios le había concedido, sentía la presión de las sombras de la rivalidad, pero dispuesta a expandir su legado, se acercó a Jacob nuevamente, con el espíritu inquieto. «Ya no puedo mirar cómo la fortuna se alza sobre ti, Raquel. Necesito que mi linaje perdure», suplicó, desesperando en su deseo por proveer más a Jacob. Así, Jacob, atrapado entre dos amores de su vida, enfrentó un dilema cada vez más complicado. Con el tiempo, el espíritu de Lea se tornó pesado, y ella, en su aflicción, buscó la voz de Dios en la noche. Se arrodilló y clamó: «Señor, escoge mi causa. Enséñame a aceptar lo que no puedo comprender». Pero el cielo permaneció en aparente silencio. Un día, mientras los pastores guiaban las ovejas al agua y los niños reían en la lejanía, Raquel sintió un movimiento en su vientre, como un eco de la vida que ya se acercaba al tiempo del parto. Con el latido de su corazón al unísono, ella miró a Jacob con amor. «Puede que el tiempo del cumplimiento esté cerca. Permíteme que ofrezca una ofrenda al Dios que nos ha escuchado». Al caer la tarde, la angustia de Lea por su posición dio paso a una nueva certeza. «Dios es mi refugio y fortaleza», pronunció. Impulsada por una mezcla de fe y necesidad, anunció a Jacob que, si Dios lo permitía, sería a través de su amor que la gloria de Dios se manifestaría, y no solo en la serie de hijos que iban naciendo, sino en el carácter y la unidad que podía establecer entre ellos. Así se forjó un pacto tácito, un compromiso de confianza y revelación que irradiaría más allá de su tienda y de los límites familiares. El sacrificio en el altar de la fe sería el motor para una transformación que todavía les era desconocida. Los días pasaron en tensión entre el gozo y la mirada curiosa de las estrellas. Uno a uno, los hijos fueron nombrados, y cada nombre traía consigo la esperanza, el miedo y la fe entremezclados en el corazón de Jacob. Sin embargo, en la noche más oscura, entre sueños y anhelos, un nuevo discurso surgió. «Pronto, Raquel, verás la gloria del Señor.
La historia de nuestro recibir y dar será el reflejo de su obra en nosotros. Así, mientras los cielos continúan su danza sobre la tierra, los propósitos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob avanzaban silenciosamente, tejiendo la narrativa de un pueblo que emergía de las entrañas del dolor y la perseverancia. Y mientras la promesa de una nueva vida se acercaba, un estremecimiento atravesó el aire. ¿Qué otros secretos tienen en sus corazones el cielo y los caminos de Dios para nosotros? ¿Realmente hemos visto solo un destello de su soberanía, o hay un aluvión de gloria a la vista aún por revelar? Las noches pasaron, y la espera se convirtió en un tejido de emociones intensas y profundas. Raquel, en su anhelo, se debatía entre la esperanza y la inquietud mientras el tiempo seguía su marcha. Cada movimiento dentro de ella era un susurro de las promesas divinas, y cada dolor y contracción en su vientre evocaba la inevitable llegada del cumple de lo que Dios había profetizado. Una noche, cuando la luna bañaba el campamento con su luz plateada, Raquel se arrodilló en la hierba. Clamó con fervor: «Oh, Señor de los ejércitos, recuerda tu pacto con Abraham y con mi esposo. Te ruego que me concedas un hijo, un legado que perpetúe tu nombre». Las palabras colmaron el aire, mezclándose con el rocío de la mañana que comenzaba a formar. Lea, despertando por el murmullo de la oración, sintió su corazón acoger un nuevo temor. Ella misma había estado buscando la compasión de Dios, anhelando un lugar en el corazón de Jacob. En la sombra de la noche sintió la inclinación de un profundo deseo por ver a su hermana lograr lo que ella había alcanzado a través de sus propios sacrificios. Pero el tiempo y la espera la estaban desgastando, y la rivalidad que había sido solo un susurro se convertía cada vez más en un grito. Así, Lea inclinó su mirada hacia el cielo estrellado y con un espíritu sollozante ofreció su propia súplica a Dios. «Señor, has visto mi dolor, has oído mi clamor, haz que la unidad y la paz reinen en nuestro hogar, haz que el amor reemplace la rivalidad entre nosotras». Por esos días de espera, Jacob se encontraba con frecuencia en el campo, donde la brisa traía consigo los murmullos de su alma y el clamor de su propio corazón. En una de esas ocasiones, mientras cuidaba sus rebaños, vio un sueño que se dibujaba en el cielo, lleno de símbolos de abundancia y multiplicación. La voz del Señor resonó en su interior. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en ti serán benditas todas las naciones. Revitalizado por la visión, regresó a su hogar, encontrando a Raquel en un estado de desesperación y anhelo. Las lágrimas de su esposa, un reflejo de la necesidad eterna por la reafirmación del amor de Dios, lo hicieron experimentar la agitación profunda que antes lo consumía. Así que, con un corazón lleno de promesas redentoras, le habló con ternura: «Raquel, la obra de Dios está en marcha, y confío en que pronto seremos una nación grande, como Él lo ha prometido». El ciclo de oración continuó entre ellas, y el tiempo no pasó en vano. Mientras las estrellas parpadeaban, un nuevo día se acercaba inevitablemente, y la madurez de la fe comenzaba a dar frutos. Una mañana, los susurros del viento traían consigo un anuncio. Raquel sintió una agitación en su interior que la llevó al lugar de oración una vez más. En el silencio, el Señor habló: «Raquel, espera, porque he escuchado tu clamor. Se avecina el tiempo de tu nacimiento». La promesa revivió como un fuego en su corazón. La vida que Dios le había concebido sería la manifestación de su gloria. Sin embargo, no eran solo sus esperanzas y deseos lo que se tejían en este relato, sino que un velo de misterio comenzaba a levantarse. Lea, al ver la transformación en su hermana y sintiendo el peso de los años de su privé, se preguntó: ¿puede ser que nuestra lucha sea parte de un plan más grande, uno que trascienda nuestras disputas personales?
Días más tarde, mientras todas las miradas se centraban en el vientre de Raquel, una revelación profunda emergió en su mente. Si realmente Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿qué otros misterios, hechos y sacrificios están por venir? Y así, al final de esos días reverdecidos por la fe, el eco de lo divino resonó en su alma. Aquí estamos, cargando el peso de nuestro propio futuro. Pero hay más en el corazón de Dios, más de lo que nuestras almas han podido comprender hasta ahora. El aire estaba cargado de expectativa y reverencia, mientras un nuevo giro divino acechaba en los pliegues del destino, gritando por ser revelado. Una pregunta latente quedó en el ambiente, flotando como un susurro en la brisa. ¿Qué otros caminos tomará el Señor con nosotros? ¿Y qué sorpresa divino está gestándose en la trayectoria marcada por su soberanía? Mientras los días se deslizaban entre la luz del amanecer y la sombra del ocaso, el corazón de Raquel comenzaba a palpitar con una mezcla de esperanza y pavor. La prenda de su anhelo era tangible, un pequeño latido que resonaba en su interior, y cada lamentación y fruncido de su vientre hablaban del dulce quejido de una promesa que estaba por cumplirse. Una noche, en el silencio palpable que envolvía el campamento, Raquel se volvió a encontrar en un lugar sagrado. Clamó nuevamente al Señor: «Oh Dios de mis padres, permíteme ver la manifestación de tu fidelidad. Sé que la espera da fruto, pero el deseo en mi corazón consume mi ser». Las estrellas como testigos brillaban en la vastedad del cielo, y en ese momento la voz de Dios retumbó suavemente en su interior. «Confía, mi plan está en marcha, y en ti se verán maravillas». En esos mismos instantes, Lea sentía la agonía de la rivalidad desgastando su espíritu. A pesar de sus esfuerzos por cultivar un amor genuino entre ellas, la tensión era palpable, como las olas del mar que azotan una costa desprotegida. Decidida a buscar la paz divina, Lea también se arrodilló, su voz un susurro cargado de anhelos. «Señor, transforma esta historia de dolor en un canto de unidad. Que el amor sublime prevalezca sobre la competencia». Los destinos de las dos hermanas estaban entrelazados, como las hebras de un tapiz que, aunque tiradas con hilos opuestos, formaban un único cuadro en la divinidad. Semanas atrás, una sombra de esperanza había hecho eco en el corazón de Jacob. La provisión y la multiplicación prometidas por el Señor brillaban como el oro bajo el sol, bajo un cielo encendido por el atardecer. Cuando Jacob regresaba del campo, le fue dado otro sueño. En la visión se veían ángeles ascendiendo y descendiendo por una escalera que alcanzaba el cielo. La voz del Altísimo resonó: «Jacob, tu linaje será guardado, y habrá una gran nación a partir de ti. No temas, porque yo estaré contigo». El corazón de Jacob latía con vigor al saber que el pacto que había recibido de su padre, Isaac, se cumpliría en días próximos. Mientras tanto, Raquel sintió el primer retazo de vida que la llenó de un gozo indescriptible. En ese momento, el silencio se llenó de música, un cántico melodioso que resonó en cada rincón, celebrando la fiel promesa de Dios. La noticia del embarazo corrió como un fuego inextinguible entre las tribus, y el ambiente de expectativa aumentaba. Pero aún en medio de la alegría, un aire de desafío y pesares se erguía. Lea, sintiendo la luz de su hermana resplandecer, se encontraba en un dilema profundo. ¿Acaso hay un papel para mí en esta historia de salvación?, se preguntaba, mientras una ansiedad crecía en su pecho. El espectro de la rivalidad seguía acechando, y su propio deseo por ver la fama del Señor reflejada en su vida era a la vez su mayor gozo y su más profundo anhelo. Una mañana,
Mientras la brisa fresca danzaba entre las olas de la hierba, Lea tomó la decisión de buscar al Señor con más fervor, pues ella creía que su lucha no era solamente una cuestión personal, sino una parte integral del gran plan redentor que Dios estaba elaborando, uno que abarcaba generaciones. Seré portadora de esperanza, no solo para mí, sino para mi familia y para las naciones, dijo a sí misma. Sus palabras, aunque en un tono editable por la tensión del momento, llevaban consigo la fe naciente en el plan soberano de Dios. Y así, mientras el ciclo de promesas y promesas se entrelazaba, un reflejo de sus propósitos se comenzaba a revelar. El tiempo se acercaba, pero la pregunta persistente resonaba. ¿Qué más traerá el Señor de gloria? ¿Qué propósito se cumplirá en medio de nuestras confesiones y batallas? La saga de la humildad y la grandeza de Dios estaba por mostrar su verdadera forma, revelando el diseño sagrado en el que cada uno de ellos tenía un papel esencial que desempeñar en la historia de la redención de la humanidad. Mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, Raquel sintió un nuevo impulso en su corazón, un latido que vibraba no solo en su ser, sino en el ambiente que la rodeaba. Era un tiempo de fervor y unción, como si el espacio entre el cielo y la tierra estuviera apenas palpando lo divino. Con un espíritu lleno de anhelos, se encontró nuevamente ante el altar del Señor, buscando la dirección que tan fervientemente había clamado. «Oh Dios de mis ancestros, mira mi súplica. La vida que llevas en mí es un eco de tu promesa, y yo confío en que hay más en tu voluntad para nuestras vidas». Oró con fervor. El soplo del viento le trajo a la mente las palabras de Jacob, que resonaban en su corazón desde la primera vez que le había revelado su amor. Pero ahora, los ecos de su enamoramiento se entrelazaban con la nueva identidad que estaba a punto de adoptar. ¿Sería su hijo aquel que comenzaría una nueva historia en la tierra que el Señor prometió a Abraham? La idea la reconfortó, dando vida a su fe. Sin embargo, la sombra del conflicto no dejaba de acechar. Lea, aún aguijoneada por la herida de la rivalidad, encontró fuerza en la alegría de su hermana. En la calidez de su hogar, tomó un momento para reflexionar sobre las promesas de Dios. Si Dios ha hecho brotar fruto en el seno de Raquel, ¿qué no hará también en mí?, pensó, mientras la revelación espiritual comenzaba a perforar su tristeza. En aquel instante, la luz se encendió en su interior, comprendiendo su papel en el vasto propósito de Dios. «Señor, si esta es tu voluntad, entonces que sea así», comenzó a declarar mientras contemplaba la belleza de la creación a su alrededor. «Si mis días de angustia son parte de tu plan redentor, entonces no buscaré más competir, sino edificar. Unifícame con mi hermana, para que juntas podamos ver lo que tu mano ha de hacer». La paz comenzó a instalarse en su corazón, como un río de conocimiento que fluía entre sus pensamientos. Jacob, ajeno a la transformación interna de sus esposas, se sintió igualmente llamado a clamar al Dios de sus padres. Obedeció la situación de la cosecha abundante que el Señor había prometido, y reconoció el sacro mandato que le era ofrecido. «Alma mía, regocíjate. El Dios de mis padres es un Dios de milagros», murmuró en su interior, y se dispuso a ser fiel en el liderazgo que el Señor había establecido sobre él. Mientras tanto, el tiempo pasaba y el ciclo de vida se inauguraba. Raquel dio a luz a un hijo, y cuando el llanto del bebé resonó por primera vez, ella exclamó: «He aquí, Dios ha tomado mi reproche». Le puso por nombre José, proclamando que el Señor añadiría aún más a su herencia. En ese momento, una sinfonía de júbilo se elevó desde el campamento, un himno de adoración y testimonio de la fidelidad divina, transformando la rivalidad en un sentido de comunidad redentora. Pero Jesús pronunció palabras claras y poderosas a través de los susurros del viento. Lo que parece inalcanzable, lo que ha pasado por alto,
se convertirá en un cimiento de vida para generaciones por venir. Un nuevo ciclo comenzaba no solo para las hermanas, sino para la casa de Jacob. Mientras se envolvían en este nuevo amanecer, Lea se volvió hacia Raquel. Si estamos unidas en este camino, entonces Dios usará nuestras historias y nuestras luchas para la gloria de su reino, dijo. Y en sus ojos se reflejaron la luz del compañerismo renovado y la expectativa de un futuro grandioso. Sin embargo, aún en medio de la bendición, las preguntas aún brotaban. ¿Cuál sería el alcance de sus promesas? ¿Cómo se entrelazarían los destinos de la familia de Jacob en el plan eterno de Dios? Justo en ese instante, una sombra de inquietud recorrió el corazón de Lea. ¿Qué más requiere el Señor de nosotros para cumplir la plenitud de su plan?, se preguntaba, mientras la búsqueda de sus corazones se intensificaba, dejando una inquietante certeza de que algo más grande estaba a punto de manifestarse. El sol, aún radiante en su ocaso, iluminaba el campamento con un resplandor dorado, mientras Raquel y Lea compartían el gozo de la llegada de José. En el transcurso de esos días, una euforia nueva llenó el aire, aunque no libre de murmullos de inquietud. Jacob, cada vez más consciente de su papel de patriarca, buscaba en oración la guía del Altísimo, pues sabía que el futuro de su familia dependía del favor de Dios. Una noche, mientras Jacob se encontraba a solas en un lugar apartado, orando y clamando con fervor, el cielo se oscureció repentinamente, como si las estrellas mismas se inclinaran a escuchar. La voz del Señor resonó poderosamente a su alrededor. Jacob, tu nombre será conocido entre las naciones. He escuchado tus oraciones y las de tus esposas. De ti y de tus hijos surgirán tribus poderosas, y mi pacto será renovado a través de ellos. Temblando ante la majestuosidad de la presencia divina, Jacob preguntó, ¿qué debo hacer para cumplir con tu voluntad? ¿Cómo puedo ser un vasija digna de tu promesa? La voz le respondió, sé firme en tu fe y honra a tus esposas. El fruto de su unión será la clave del cumplimiento de mis promesas. Mientras tanto, en el hogar, Lea, aún resonando con las palabras de Jacob, comenzó a meditar en su propia historia. Señor, si has designado a Raquel para ser la madre del futuro, permíteme ser parte de los planes que tú has establecido. Curtis en mi interior la opresión de la competencia y permite que mi amor por mi hermana crezca y que nuestras vidas se entrelacen en la danza de tu propósito. Con esta intención, Lea dio un paso hacia Raquel y le dijo, hermana, yo también quiero ser parte de esta obra grande que Dios está haciendo. Si estás dispuesta, quiero que tomemos juntas las manos y pidamos al Señor que nos guíe en nuestros caminos futuros. La unión de sus voces ascendió como un incienso fragrantemente ante el trono de Dios, buscando la dirección divina que parecía cercana y, sin embargo, envuelta en misterios. El tiempo, sin embargo, no se detuvo. Raquel, sintiéndose aún más ansiosa por la carrera de la maternidad, comenzó a pensar en su propia valía frente a las expectativas. ¿Acaso debo buscar más? ¿Hay alguna manera de que pueda volver a ser recordada por lo que el Señor ha hecho en mí?, se preguntó, mientras un profundo anhelo se anidaba en su corazón. Una tarde, mientras estaba sentada en su tienda, contemplando el horizonte, una inquietante visión tomó forma. En su mente apareció una profunda verdad. Mi destino no está limitado solo a mi hijo José, sino que el Señor ha preparado aún más. Debo aunar fuerzas con Lea para edificar lo que Dios ciertamente hará a través de nosotros. De nuevo el viento trajo consigo palabras sutiles que susurraban a su espíritu. Las alianzas que forjéis en la fe llevarán a la luz a lo oculto y encaminarán a la familia hacia su propósito. No olvides que la gloria del Señor se hará visible en medio de la oscuridad. Y así, juntas las hermanas, comenzaron a planear un camino hacia la unidad y la colaboración
que habían anhelado. Sin embargo, el eco de las antiguas promesas de Dios retumbaba en sus corazones, cargando un sentido de urgencia. ¿Qué le pedirá Dios a Jacob? ¿Qué pruebas deberá enfrentar nuestra familia para ver el cumplimiento de su reino? Reflexionaron en medio de la noche estrellada. En esos momentos, una sombra se deslizó por el campamento, trayendo consigo una revelación inquietante. «Las luchas están por venir», resonó una voz interior, mas en ellas se revela el plan soberano de Dios. Las hermanas, sintiendo la presión de un misterio mayor, se prepararon para salir al encuentro del destino que les aguardaba, sabiendo que lo que veían era solo un fragmento de la obra divina que estaba por desplegarse ante sus ojos. La luz del alba se filtró lentamente a través de las telas que cubrían la tienda de Jacob, trayendo consigo un nuevo día lleno de promesas y temores. Jacob, inquieto por las visiones divinas de la noche anterior, despertó con el corazón rebosante de determinación. Sabía que su familia estaba siendo llamada a un destino significativo, pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. Mientras los hijos se preparaban para la jornada, Jacob reunió a su familia. «Hijos míos», comenzó con voz grave, «el Altísimo ha hablado. Se nos han otorgado bendiciones, y como su siervo debo guiarlos con rectitud. ¿Están listos para abrazar el destino que el Señor tiene para nosotros?» Sus palabras resonaron como el sonido de un trompetista llamando a la batalla. Las miradas que se cruzaron en la habitación eran una mezcla de ansiedad y esperanza. Raquel y Lea, juntas, sintieron el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Se miraron mutuamente, conscientes de que su lucha por la maternidad y el reconocimiento era un reflejo del propósito más grande que Dios había destinado para ellas. «Debemos estar unidas», dijo Raquel, su voz un susurro cargado de fe. «Si Dios ha prometido que de nuestro linaje nacerán naciones, no debemos permitir que la competencia nos divida. En vez de rivalidad, cultivemos hermandad». A medida que el día avanzaba, una intensa atmósfera de expectación llenaba el campamento. Jacob, montado en su caracol, observó cómo sus hijos se relacionaban cada vez más conforme a lo que el Señor había previsto. Las enseñanzas que impartía eran profundas, llevando consigo la esencia de la sabiduría divina. «Recuerden este día», les decía, «pues el futuro nos aguarda con cosas gloriosas, pero también con pruebas que forjarán nuestro carácter». Pronto, la serenidad del campamento fue interrumpida por un extraño mensajero que había llegado de tierras lejanas. «He viajado grandes distancias», dijo con voz temblorosa, «para traeros noticias de un hambre que se cierne sobre la tierra. El faraón ha ordenado la recolección de víveres». Los rostros de Jacob y sus hijos se tornaron sombríos. Entendían que su supervivencia dependía de decisiones pronto a ser tomadas. Jacob, confiando en la dirección divina, buscó respuestas en oración. En su aislamiento, el Señor lo encontró de nuevo. «Toma a tu familia y dirígete a Egipto», fue la instrucción que le dio la voz celestial. «Allí serás preservado y tu linaje se multiplicará. No temas, porque aunque la tierra esté viajando hacia la perdición, yo estaré contigo». Mientras Jacob comunicaba a su familia el mensaje que había recibido, el temor y la esperanza entrelazaron los corazones de cada miembro. Lea miró a Raquel, y con el aire de la revelación, dijo, «Quizás este es el momento que hemos esperado. No solo sobreviviremos, sino que seremos parte del gran plan de Dios». Raquel asintió, sintiendo que la intervención de Dios estaba en marcha para cumplir sus promesas. A medida que preparaban su partida, una combinación de inquietud y fe llenaba la tienda. La grandeza del propósito de su viaje se alzaba como una sombra entre ellos.
resonando con lo que ya había sido profetizado. «Estad atentos», advertía Jacob, «a lo que está por venir. Este viaje no es solo para escapar del hambre, sino para el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido». Así, bajo el peso de las expectativas y el amor fraternal, Jacob y su familia se lanzaron a la travesía que los llevaría a Egipto. Sin embargo, en el eco de su fe resonaba una pregunta inquietante: ¿cuál será el precio de esta salvación? Con este pensamiento en mente y la esperanza en sus corazones, se adentraron en la oscuridad de lo desconocido, sin comprender completamente el plan soberano de Dios que se desplegaría ante ellos. La travesía hacia Egipto estaba marcada por una mezcla de temor y esperanza. Jacob y su familia partieron, dejando atrás la tierra de sus ancestros, mientras las sombras de la incertidumbre se cernían sobre ellos. La promesa de nuevos comienzos brillaba a la distancia, pero el peso del sacrificio que suponía abandonarlo todo para buscar refugio en medio de una tierra ajena era un recordatorio constante de la providencia divina. A medida que avanzaban, cada paso resonaba con el eco de los pactos que Dios había hecho con Abraham y Isaac, y Jacob sabía que había un propósito mayor en su viaje. Mientras cruzaban las fronteras de lo conocido, Jacob instó a su familia a estar juntos, recordándoles el llamado a la unidad y la fe en las palabras que había escuchado del Señor. «No temáis, mi amada familia, somos el plantío del Señor, y su presencia nos guiará hasta donde debemos estar». La familia llegó a Egipto, y pronto se dieron cuenta de que la tierra que una vez había parecido idónea ahora no era más que un laberinto de asombro y temor. Cada nuevo día traía consigo desafíos propios, y el desasosiego golpeaba el hogar que intentaban construir en medio del exilio. Sin embargo, el destino les guardaba sorpresas. Jacob, sensible a la voz de Dios, fue llamado a acercarse al todopoderoso Faraón, que se encontraba aislado en su palacio entre oro y opulencia. Al presentarse ante el Faraón, Jacob recordó la promesa de Dios de que de su linaje nacerían naciones. Con un firme corazón, se dispuso a comunicar su necesidad y su deseo de que su familia fuera cuidada. «Oh Faraón, viajamos grandes distancias en busca de provisiones para nuestros anhelos. Has oído sobre la mala cosecha. Atamos nuestros corazones a la esperanza de hallar tierra donde pudiese brotar nuestro futuro». Faraón, intrigado por la presencia de este hombre, lo miró con atención. «¿Quién es tu pueblo y cuál es su historia?», preguntó, abriendo una puerta que Jacob había estado esperando. «Soy Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham», respondió, sintiendo que los hilos del destino comenzaban a entrelazarse. «El Dios de mis padres nos ha guiado aquí, y ahora traigo a mis hijos y su madre en busca de luz en medio de la oscuridad». Mientras Faraón escuchaba, algo en sus palabras resonó en su interior. «Tus palabras traen consigo una historia antigua que se acerca a nuestros cielos. He escuchado sobre el Dios que te guía». Con el tiempo, Faraón vio la sabiduría y la fortaleza en Jacob, y le ofreció un territorio fértil para que pudiera asentarse allí con su familia. Esta gracia que encontró Jacob no provenía solo de su elocuencia, sino de la mano de Dios que guiaba el curso de su destino. La familia se sintió aliviada y agradecida, y con corazones llenos de nuevas esperanzas comenzaron a establecerse en Egipto. Era un tiempo de sanidad y redención, un consuelo divino que Dios les había proporcionado en su viaje a través de la tormenta de la disensión. Sin embargo, mientras las bendiciones se multiplicaban, un oscuro presentimiento empezaba a acechar a Jacob. ¿Qué hay detrás de esta provisión soberana de Dios?, se preguntaba mientras las noches transcurrían sin descanso. Las estaciones cambiaron y con ello, la vida de los clanes en Egipto se entrelazó con las inquietudes de su nueva tierra. Jacob,
Aunque agradecido por la abundancia, no podía evitar el susurro en su espíritu que le instaba a mirar más allá de lo inmediato. Conocía la historia del pueblo que había sido cautivo en Egipto, la que eventualmente asumiría el peso de la esclavitud. Mientras tanto, Raquel y Lea compartieron en el hogar el gozo del milagro que Dios había realizado en sus vidas. José era no solo un hijo, sino un heraldo del futuro de su familia. Y la esperanza de nuevas familias todavía brillaba a la espera de cumplir el propósito divino anunciado. Pero el dilema se hacía siempre más apremiante. ¿Cuánto tiempo sostendremos nuestra paz bajo el reino del faraón? Se preguntaban entre susurros llenos de temor, volviendo su mirada hacia Jacob. Así, un eco perturbador continuaba resonando. Los días de gloria pueden llevar consigo una carga de sufrimiento. Con un profundo anhelo, Jacob se preparó para buscar respuestas ante su Dios. Esa noche, mientras la luna brillaba con fuerza en el cielo, se retiró a un lugar apartado y clamó: «Señor, has sido fiel y has traído a mi familia hasta aquí. Pero, ¿cuál es tu plan a largo plazo para nosotros? ¿Cuál es el propósito que llevamos en la tierra de Egipto?» En el silencio que siguió, la voz de Dios volvió a resonar. «Jacob, no temas, porque en esta tierra tu descendencia florecerá. Aunque el camino puede ser duro, yo estoy a tu lado. Mis promesas son infalibles, y en el futuro de tus hijos se cumplirá mi gloria». Con esas palabras, Jacob regresó al campamento, sintiéndose fortalecido y resuelto. Sin embargo, el misterio de lo que vendría estaba aún engendrado en la fragilidad de los corazones humanos. ¿Qué otros desafíos nos esperan? ¿Cuál será el verdadero precio de nuestra salvación?, se preguntaba, consciente que las pruebas eran parte del camino que debía atravesar. Así, la historia de Jacob, Raquel y Lea se adentraba en una nueva fase, tejida en el propósito redentor de Dios, donde su familia se convertiría no solo en un relato de lucha, perseverancia y amor, sino también en un poderoso testimonio de la soberanía divina que los había guiado hasta allí. La tensión del futuro flotaba en el aire, esperando ser desvelada en el tiempo designado, cuando el plan soberano de Dios revelara su verdadero carácter y destino.